nada. Lo importante es que las clases han seguido adelante, ¿no? Y eso es fundamental. No han perdido el año, ¿no? Yo a veces, bueno, les cuento así cortito. Eh, a veces cuando hago catarsis empiezo a escribir. El otro día escribí un artículo para el canal, para mi canal, aprendiendo la historia y lo publiqué en las redes sociales. Y a veces vos sentís como que se perdió realmente el año en la cuestión, las cuestiones de esto, ¿no? De lo que es la educación, del proceso enseñanza-aprendizaje, de lo que tiene que ver con esto, ¿no? Con el... Porque ¿qué pasa? No es lo mismo estar así, mirándonos en una computadora o en un teléfono, que estar en el aula y más con espacios como este, que es didáctica. Si bien didáctica uno, yo siempre les dije en el momento, tiene una gran carga y un gran componente de la cuestión teórica, didáctica 2 tiene teoría, pero tiene mucha práctica para hacer en el aula. Es más, hoy como tenemos este contexto, yo creo que tanto el taller de TICS, por ejemplo, que ustedes tienen, o en este caso didáctica 2, porque no tienen didáctica 3, tienen solamente 2 didácticas, la didáctica 2 tiene que ponerse, digamos, a trabajar, por lo menos en un bloque, en uno de los bloques, a trabajar cuestiones de virtualidad para que ustedes puedan salir con herramientas necesarias. Si bien van a trabajar en didáctica 2, todo tiene que ver con fuentes, visuales, ¿no? Digamos, la imagen ha hecho y más en historia, ha hecho una gran, ¿cómo les podría decir? Un gran avance para el proceso de enseñanza-aprendizaje, y hay muchos autores que han escrito sobre esto. También todo un desafío, ¿no? Por la escuela, por el acceso, ¿no? Es diferente. Yo no sé si alguno de ustedes ha ido a una escuela privada o ha trabajado en una escuela privada, pero notás muchísimo el cambio. Es decir, cuando te parás y vos los chicos les decís, bueno, les voy a mandar un enlace para que vean un video de YouTube de un tema, de una fuente histórica. Claro, o sea, en una escuela privada vos sabés que por lo menos el 95% de la clase tiene el acceso, tiene los medios, pero cuando estás en una escuela pública es todo a pulmón, ¿no? Quizás un 20, un 30% puede porque tiene internet en la casa. Y es lo que pasó ahora. La pandemia desnudó eso y lamentablemente, ojalá hubiera sido bueno que nosotros mismos hubiéramos estado, digamos, presencialmente para poder discutir estos temas, ¿no? Por eso repito, si bien didáctica 1 tiene un gran componente teórico, no es lo mismo estar acá una hora que estar 4 claro, y más en este tipo de cursado, ¿no? Que es un presencial o un semipresencial ya por sí, porque ustedes también estudian solo en la casa, tienen que leer los textos solos, tienen que empezar a hacer actividades solas o a veces en grupo, pero digamos, hay una gran parte que ustedes resuelven en el San Agustín, digamos, lo resuelven en el aula con el profesor, y hay una gran parte que lo resuelven ustedes en su casa, ¿no? Ahora con esto es como que están completamente solos y la consulta por mail o ahora, digamos, en el enlace, digamos, en este tipo de encuentro, pero digamos, no cambia mucho la situación y bueno, es como que lamentablemente tenemos que hacer lo que podemos con lo que tenemos, ¿no? Y en eso creo que se valora el esfuerzo y todo, ¿no? Y bueno, y siempre tengan presente esto. Yo siempre y ustedes por ahí lo habrán escuchado y lo saben, y lo habrán visto también. Es decir, la carrera, digamos, del profesorado realmente comienza el primer día de clase. Es decir, una vez que se fueron de San Agustín, ahí comienza el profesorado, digamos, de historia, donde ustedes van a estar frente al aula, donde van a tener que empezar a trabajar algunas de las cuestiones que les quedó de los profes, ¿no? Y en didáctica pasa mucho eso. Yo a veces me ha tocado, por ejemplo, cuando comenzaba, ¿no?, a dar clases y recordar textos de, no sé, de Nagy, por ejemplo, cuando hablaba sobre cómo enseñar sobre los pueblos indígenas. Y vos decís, mirá dónde me vengo a acordar. Capaz que en el final ni me acordé de la autora y ahora que estoy en la escuela frente a los estudiantes, me acuerdo qué decía una autora con respecto a cuando uno se para frente a los estudiantes y tiene que hablar sobre la historia reciente, sobre, no sé, sobre las dificultades para poner el campo de la historia en el proceso, ¿no?
y les va a pasar. El profesorado, por eso les digo, inicia el primer día que ustedes se recibieron y el primer día que ingresaron a una escuela a dar clases, bueno, ahí arranca el profesorado, porque ahí es donde hay que empezar a resolver todas las cuestiones de la práctica inmersa en la teoría. Siempre, por eso los talleres 3 y 4 involucran a los estudiantes dentro del aula, ¿no? Es decir, que ya vayan conociendo lo que es el aula, pero bueno, vuelvo a reiterar, es un enfoque que es mío particular, ¿no? Es decir, profesorado realmente comienza el primer día de clases y ahí es donde comienzan a trabajar todo lo que ustedes fueron aprendiendo, fueron recordando, y muchas veces hasta buscando, ¿no? Ir a consultar, a ver qué hablaba sobre cuando enseño sobre fuentes, sobre textos, ¿no? Porque hay muchas dificultades. A veces el acceso en este aparato que es el sistema educativo, el acceso de la información no está tan, digamos, ¿cómo les podría decir? Tan allanado el camino, ¿no? Es decir, yo no voy a una escuela y digo, bueno, voy a trabajar con un manual. Y vos decís, vas a la biblioteca, agarrás 30 manuales y te vas al aula. No, a veces vas a la biblioteca y hay un solo manual. O dos, ¿no? Y te encontrás con esas problemáticas. De decir, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo paso de la teoría que alguna vez vi con un profesor que me hablaba sobre el tema de enseñar con manuales de historia? Si tengo 2 manuales. Y bueno, ahí es donde comienza todo el aprendizaje a formar parte con la práctica, ¿no? Es un proceso, así que bueno, tranquilos, tranquilas, no se compliquen. Lo bueno es que, bueno, repito, y yo en esta situación así, le decía, me puse a escribir y la verdad que cuando vos escribís parece como una catarsis, en mi caso, la verdad que te das cuenta de decir, la flauta, cuántas cosas para cuestionar, el derecho, la educación, ¿no? ¿Qué pasa con el siglo XXI? Ya pasamos 20 años del siglo XXI, ¿no? Es decir, y tenés problemas estructurales muy serios, desde el agua potable hasta internet, ¿no? Es decir, ya debería estar resuelto el tema de internet, ¿no? O debería haber alguna cuestión que lo haya podido resolver. Y fíjate que más allá de estos 20 años que han pasado de este nuevo siglo, estamos como si estuviéramos en 1990, es decir, la única diferencia es que la tecnología te ha ido acompañando. Entonces tu teléfono celular, si pudiste comprarlo, pudiste acceder a él, es más grande, más bonito, tiene más funciones, pero si no tenés internet, es igual que otro teléfono chiquitito, viejo, es igual, ¿no? Es decir, si no tenés la posibilidad de poder conectarte a un Wi-Fi o pagar datos y tener internet, exactamente lo mismo, ¿eh? Por más lindo que sea el teléfono, más grande, con más colores, es realmente imposible. Entonces uno comienza a hacer este tipo así de cosas y vos decís, la flauta, qué momento raro, ¿no? Que vivimos en esta cuestión de esta pandemia, y una pandemia que vino y desnudó todo, ¿no? Es decir, problemas en la salud, problemas en educación, problemas sociales, problemas en lo laboral. Ahora vos te das cuenta, ¿cómo puede ser que en Argentina tengamos más del 40% de la gente que trabaja en un sistema precario? Están en negro. ¿Me entendés? Vos decís, ¿cómo puede ser? Y sí, puede ser. ¿Cómo puede ser de que las... Sí. Sí, totalmente. Bueno, totalmente. Está medio nublado. Bueno, acá pasó en Río Negro, no sé si los compañeros son de Río Negro, están reclamando, ¿no? Que les paguen el bono y todo, y la gobernadora ni lo recibió. Cuando hace 3 meses atrás, no, hay que aplaudir a la gente de salud, ahora ni lo recibió la gobernadora, o sea,
le dio lo mismo, ya sabía que se iba a Buenos Aires o se fue a Buenos Aires de rápido y lo dejó a todos parados en Cipolletti esperando, ¿viste? Realmente, bueno, esas son las cosas que uno tiene que cuestionar y debemos cuestionarlo como sociedad y debemos refrendarlo, ¿no? Y ahí el sistema educativo tiene que jugar ese papel importante que es cuestionarse, ¿no? Es decir, a ver, esto que está pasando, ese acorde, ¿está bien, no está bien? Se repite la historia, porque es la historia lo que te está mostrando, son procesos cíclicos, ¿no? Son procesos completamente cíclicos. Entonces cuando vos agarrás y analizás, no sé, la pandemia de 1918, ves exactamente, o estábamos viendo exactamente lo mismo que ahora. Con la única diferencia, vuelvo a reiterarte, que tenés otra tecnología. Entonces a lo mejor ya dentro de 3 meses tenés la vacuna. En aquel momento tardó 3 años. Pero tenés la misma cuestión. Y la gente que sale a manifestarse igual, la gente que cuando baja la tasa de contagios se va de vacaciones, no usa el barbijo. Bueno, vamos a repetir la historia. Se va a repetir exactamente lo mismo que pasó en 1918. No sé si ustedes lo leyeron alguna vez y lo saben. En 1918 la mayor tasa de muerte, de mortalidad, no fue en el primer año. Fue en lo que ellos llaman, o lo que se llama la segunda ola, en 1919. ¿No? Ahí tuvo que ver también el tema de la guerra, que se guardaba la información, no se decía, ¿no? Ahora la información es volátil, ¿no? Vuela la información y todo el mundo se entera enseguida de las cosas. Pero bueno, es una cuestión, ¿no? Realmente compleja. Así que bueno, dentro de todo esto hay que tener, ser positivos, y con ánimo y bueno, darle para adelante. Antes que pasemos al... ahora les cuento qué hicimos para el final. Ustedes saben que el 27 cierra el 27 de noviembre, es la fecha donde tenemos que entregar ya el listado de los estudiantes que han aprobado el cursado. Porque bueno, este bloque ha sido muy corto. La verdad, yo ya se lo mencioné a la directora. Quedamos muy cortos, es decir, imagínense que este es nuestro último encuentro y en 6 días cierra totalmente las clases en el sentido de aprobación de cursados. Por lo menos teníamos que tener 2 semanas, ¿no? Por si hay algún trabajo que recuperar, alguna actividad que quisiéramos hacer. Así que bueno, ya está, es lo que nos toca. Yo no les voy a dar trabajos para el cuarto bloque, sí les voy a dejar, pero simplemente lo voy a colgar en el campus. Los 2 textos que les había comentado, que para mí están buenos si ustedes lo quieren leer para el final, que uno es el de Nagy y el otro es de Mazzone, Marisa Mazzone, que son 2 textos bastante interesantes, ¿no? Para trabajar en el final, ¿no? En lo que aparece como bloque 3, que Mazzone habla de la nueva generación de los libros y Mariano Nagy habla sobre el tema de enseñar todo lo que tiene que ver con los pueblos indígenas de Argentina, digamos, de América Latina. Me parece que son 2 temas interesantes. El de Marisa Mazzone tiene que ver con esto de la generación de libros, de manuales, que traen, digamos, que están muy apegados al currículum, ¿no? Y que en nuestro caso, por ejemplo, para los rionegrinos, realmente no nos van a servir. Es difícil que nos sirva, por ejemplo, para Río Negrino me refiero más que nada porque Río Negro ha hecho una transformación. No sé qué ha pasado en Chubut, pero bueno, acá en Río Negro se ha hecho una transformación y la escuela secundaria y la escuela primaria se han ido modificando, primero la primaria, después la secundaria, y a veces cuando vos vas a buscar un manual, un manual, ya sea de cualquier editorial, Capeluz, qué sé yo, Estrada, ¿no es cierto?, lo que más o menos uno conoce y maneja, vos vas a ver que están diseñados para un currículum, ¿no? Es decir, normalmente están diseñados para el currículum de mayor volumen, ¿no? Es decir, no van a generar un libro para vender en 100.000 estudiantes, van a generar un libro para vender en 3 millones de estudiantes. Entonces, el libro va a estar más apegado al currículum. Por eso, y ahí le hago una cuestión que también está en el texto de Marisa Mazzone. En un momento cuando la educación estaba más centralizada en el Estado Nacional, es decir, no importaba si vos estabas en Chubut, en Río Negro o en Córdoba,
y los chicos, no sé, en tercer año veían historia argentina, veían, no sé, la Revolución de Mayo. Todos los chicos de la Argentina en tercer año veían eso. Entonces la emisión de libros tenía ese contexto, ¿no? Era bastante, digamos, centralizada. Cualquier libro que vos podías ir a comprar, cualquier libro que vos podías ir a acceder a una biblioteca, te permitía conseguir estudiando, ¿no? Eso tiene que ver con ese momento donde la escuela estaba más centralizada a nivel nacional. Después de que el 90, con la ruptura del sistema, digamos, escolar y la inserción a las provincias del sistema de la ley federal, cada provincia fue haciendo lo que pudo, ¿no? Y dentro de lo que tenía. Algunas avanzaron más, otras menos, pero se descontextualizó. Entonces lo que ve un chico de Salta, Córdoba y Río Negro es muy distinto a veces. Y ahí los manuales empezaban a jugar otro tipo de, como recién les decía, de mercado. Es decir, en concreto, los manuales, más allá del currículum, buscan el mercado. Les doy un ejemplo. La Matanza, que es un distrito, digamos, de lo que es la capital, de lo que es, perdón, la provincia de Buenos Aires, La Matanza solamente en estudiantes tiene la misma cantidad que la población de Río Negro. Entonces, fíjense el volumen y el circuito que tiene la emisión de un libro de lectura siquiera, ¿no? O un manual o lo que sea. Entonces, claramente, el gran desafío que tienen los docentes de historia es poder armar las temáticas, poder planificar, trabajar las secuencias didácticas con lo que pueden acceder, ¿no? Y ahí vuelvo al ejemplo que les ponía, es decir, yo voy a la escuela, me tocó una escuela donde, wow, voy a ir a buscar un texto de historia, un manual de Capeluz, y no tengo 30 manuales, sino que tengo 2, entonces se complica. Y ahí es donde ustedes tienen que empezar, digamos, a trabajar cómo vuelco en este proceso de enseñanza-aprendizaje el tema de los textos escolares. Es muy interesante lo de lo que escribe Mazzone, por eso lo voy a dejar en el campus para que ustedes lo puedan ir trabajando para el final. Si lo quieren aportar al final, sería bárbaro. Y el texto de Mariano Nagy, que es que hizo una investigación acá en la Universidad del Comahue y ha hecho, digamos, unos trabajos para el CONICET relacionado con la educación y el tema de los pueblos indígenas o los pueblos originarios, como lo quieran llamar, tiene que ver en este contexto de cuánto encontramos de fuentes históricas en los manuales con respecto a los pueblos indígenas y a su cultura y a su relación con el medio y a su aspecto social. Y ahí hay una gran cuestión que, por ejemplo, si hablamos de grandes civilizaciones, vamos a encontrar varias cuestiones de estudio, ¿no? Si hablamos de los mayas, los aztecas y los incas, hasta por ahí lo más también, pero encontramos. Pero cuando te vas a centrarte en una cuestión regional, y se empiezan a caer los papeles, por decirlo así de manera grosera, ¿no? Porque cuando vos decís, bueno, a ver, ¿qué puedo encontrar sobre el pueblo mapuche? Y hay pocos elementos de lectura o elementos de trabajo. Si bien en los últimos años se han ido trabajando y se han desarrollado, me voy a Chubut y digo, a ver, ¿qué encuentro sobre los tehuelches? Y empezamos a preguntarnos, ¿no? Es decir, a ver qué información hay, qué se puede trabajar, qué tengo de textos escolares, ¿no? Porque también está eso. Recuerden que en algún momento lo trabaja González, también Graciela Funes, ¿no? La accesibilidad de los textos escolares también tiene que ver con la cuestión del alumno, el estudiante, ¿no? Es decir, porque a lo mejor digo, bueno, quiero, a ver, ¿cuál era la cosmovisión de los tehuelches? Y a lo mejor encuentro una investigación de un doctor en historia que hizo para el CONICET. Claro, lo bajo al aula y los chicos te empiezan a mirar como diciendo, ¿qué está hablando? ¿Qué está diciendo? Y a ustedes les ha pasado seguramente. Y les va a pasar. Cuando estudian historia, no es lo mismo leer a, qué sé yo, a Di Meglio o que leerlo al Perindongui, ¿no? Y acá les pasó con los textos que tenemos nosotros. No es lo mismo leer a Cataruza que leerlo a Devoto. Es decir, hay una cuestión de complejidad en lo académico. Se ríe, Robert. Se ríe ahí, Robert, porque sé que Devoto le debe haber sacado. Claro, hay una cuestión donde a veces la cuestión académica no baja, ¿no? A nivel, ¿sí? A mí me pasa con el programa de historia, es decir, yo los sábados
me pongo a hablar un tema de historia y si lo llevo a un nivel académico, la gente cambia la radio. Se lo tengo que bajar de un piso, ¿no? Y encontrar algo que le llame la curiosidad, le llame la atención, porque si no la gente me cambia la radio, no me escucha. Si me pongo a hablar sobre, no, porque hoy hablábamos sobre el peronismo, la vuelta de Perón, y se me ponía a hablar los motivos del sindicalismo y la interna entre Rucci, la creación de la CGT a Sopardo, nada, la gente que le interesa es, cuando llegó Perón, ¿qué pasó? Sacó un par de fotos, subió el auto, se fue, porque realmente no quería ver a Montonero, no quería ver a la juventud peronista, y ahí la gente se prende, ¿no? Bueno, lo mismo le pasa a los estudiantes. Si le bajás un texto académico que puede ser hermoso y maravilloso y a ustedes les encantó y les fascinó, y los estudiantes te miran diciendo, ¿y esto cómo se come? O cómo se lee, ¿no? Es decir, es complicado. Pero bueno, hay en relación a esto, digamos, hay diferentes formas de trabajarlo, y en las cuestiones metodológicas ustedes van a tener que primero conocer al grupo, saber cómo el grupo se comporta ante la lectura. No es lo mismo un primer año que un quinto. A veces los primeros años se van a encontrar, recuerden esto y es una ayudita para ustedes. Cuando les toque primer año, el primer mes háganse rápido aliado a la lectura, porque si lo hacen leer el primer mes, los van a poder hacer en octubre. Si no leen nada en marzo o en abril, no van a leer nada en octubre. Es decir, háganse amigos de la lectura, los chicos, porque como vienen de la primaria y entran al secundario y es todo nuevo, cuando ven al profe o a la profe de historia, vamos a leer, y los chicos te siguen. Si no lo acompañaste en la lectura, fueron. Así que esto tiene que ver también con esto de conseguir materiales y conseguir textos. Yo lo que les voy a proponer es esto, los voy a subir al campus, no como una tarea que tienen que entregar, nada de eso, no como una actividad de que tienen que ustedes leer y entregar. Sí me parece que estaría bueno que lo puedan orientar para el final. El final ustedes van a poder, tienen la fecha, ¿no? Es el 11 de diciembre, el final, el 11 de diciembre. Después vamos a ver cómo nos organizamos, porque como es después del mediodía, creo que a las 11 o a las 12, que arrancan las mesas, seguramente les vamos a ir confirmando la hora a medida que, para ustedes no estén todo el día esperando, ¿no? Es decir, es después del mediodía, punto. La idea es que puedan ir trabajando los temas con alguna, digamos, lo más importante de esta teoría que hemos hecho, de esto que hemos desarrollado en Didáctica 1, que tiene que ver con el proceso, ¿no? Es decir, recuerden que nosotros arrancamos con una mirada mucho más sobre la dificultad de la enseñanza, o qué significa enseñar sociales, qué pasa con el tema de los profesores hoy enseñando, ¿no? Qué pasa con el tema de cómo podemos incorporar el tema de las reformas curriculares al proceso de enseñanza, ¿no? Y después en el otro módulo, que ahí ya trabajamos un poquito más el tema de la memoria reciente, el pasado reciente, ¿no? Es decir, ustedes pueden ir hilvanando cualquiera de los textos y de los autores de manera correlativa, porque vamos trabajando en esta cuestión de esta didáctica que es bastante teórica, ¿no? Y en la parte 3 ya habían desarrollado, me parece, Funes, leímos a Funes y leímos a... no me acuerdo si leímos a González también, ¿no? Sí. Para que ustedes puedan, digamos, de alguna manera, ¿cómo les digo? De alguna manera poder hilvanar los textos siempre con la apropiación, ¿no? Es decir, esto es lo que trabajó tal autor, tal autora, y en el desarrollo de los trabajos que ustedes hicieron, de la lectura que ustedes hicieron, qué es lo que les fue dejando a ustedes, ¿no? Es decir, si hablamos de memoria reciente, ¿qué les pudo haber dejado, no sé, memoria reciente, qué sé yo podría... Sí, en realidad si ustedes me preguntan a mí, yo arrancaría con el tema de las cuestiones de Finocchio, que habla sobre el tema de la enseñanza, cuáles son los aportes, ¿no? a la escuela o al nivel medio, y después, por ejemplo, el aporte de las ciencias sociales, ¿no? Y si me voy a la historia reciente, no sé, puedo tomar a, qué sé yo, a Catarusa, o, bueno, ustedes pueden verlo. Bueno, Graciela Funes también lo menciona y trabaja eso, ¿no?
González. Es decir, y ahí tienen ustedes un buen planteo dentro de lo que es el desarrollo de la historia, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí, 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 totalmente. Bueno, ahí fíjense que dentro de toda la bibliografía que tienen en el módulo, le van a quedar algún día si quieren consultar algo o quieren leer algo, porque no vimos todo y nos quedaron varios autores por ver. Pero bueno, Joseph Fontana, en el trabajo que Historia para el siglo XXI, tiene un muy buen trabajo y se puede tomar con el de Javier Trimboli, que habla sobre cómo enseñar las ciencias sociales en un momento de ruptura. Es decir, ¿cuándo aparece un momento de ruptura? Cuando estamos con la historia reciente, pero y el impacto se repite, ¿no? Es decir, vos te pones a hablar, por ejemplo, les doy un ejemplo, ¿no? Que ustedes se pongan a ver, no sé, en historia, qué sé yo, el desarrollo de la inflación. Estamos en el medio de la inflación, es decir, momento de ruptura, rompiste el momento temporal, porque no sabés si estás hablando de la historia del pasado o estás hablando del presente, ¿no? Bueno, Trimboli trabaja eso porque como es cíclico, se va reiterando. Cuando vos decís, no, porque a los pueblos indígenas le quitaron la tierra y no le reconocieron nada, y le decís, busquen información, sacan un recorte de ayer y se dan cuenta que están en las mismas condiciones, ¿no? El pueblo Kwon o el pueblo, ¿no? Entonces, aparece esa ruptura que te va llevando y te va trayendo. Bueno, ese texto que no lo vimos de Trimboli también les va a quedar, y bueno, les va a quedar una fuente de información y de consulta muy importante. No lo tiren en el módulo, guárdenlo, porque realmente tenerlo digitalizado es muy importante a veces para consultar a ustedes mismos, para otra materia inclusive, ¿no? Les puede llegar a servir, pero bueno, el contexto es ese, poder armar un final donde ustedes puedan ir uniendo, ¿no? Como si fueran cosiendo, no sé, bolsa arpillera para hacer una gran pancarta, diferentes autores. Tengan apropiación del autor, es decir, qué es lo que el autor trabaja, ¿no? En base a la lectura, y también la definición de ustedes, ¿no? Qué sé yo, ustedes pueden decir, no, leí a Graciela Funes y la verdad que, si bien la autora dice que el problema de la historia reciente tiene que ver con la producción de historiografía, yo no estoy de acuerdo porque se consiguen materiales. Y bueno, es la postura de ustedes y es aceptada, ¿sí? Me tenés que decir porque no está de acuerdo, ¿no? Porque es así, porque uno pone en situación un texto académico como el de Graciela Funes que yo agarro y digo, está bien, ella lo escribió primeros años del siglo XXI, 2004, 2005. En 10 años o en 15 años vos te encontrás con gran producción de conocimiento. El conocimiento se está produciendo de manera automática, ¿no? Tan así que si bien, por ejemplo, el gobierno de Macri todavía no ha salido tanto a la luz, ya no vamos a enterar todas las macanas que se han mandado, pero cuando vos mirás más para atrás, el gobierno de Cristina ya sabés que acá pasó esto, acá pasó el otro, ¿no? Si bien no es no es un trabajo historiográfico de producción de conocimiento, porque los que trabajamos la historia, ¿qué buscamos? Que lo haya producido un historiador, porque escribe cualquiera, ¿no? Ustedes saben que el método científico lo que hace es permitir de que cualquiera pueda trabajar historia, ustedes también. Y no digo que esté bien o esté mal, lo que pasa es que aparece la corriente política, aparece la cuestión ideológica, aparece la intencionalidad. No es lo mismo leer un texto de Santiago Maldonado que escribe alguien de la izquierda
con un texto de Santiago Maldonado que escribe alguien de la, no sé, de la justicia, o lo escribe alguien de la derecha. Los tres van a ver el mismo punto y van a decir cualquier cosa, ¿no? Es decir, uno va a decir una cosa, otro va a decir otra. Por decirle, por decirles algo que ha pasado recientemente. Cuando pasen 30 años, más o menos, porque es el tiempo que tenemos de demora, 20, 30 años, y escuchemos o leamos a un historiador que se haya puesto a trabajar e investigar sobre eso, bueno, ahí vamos a poder sacar las conclusiones, ¿no? Me hace recordar, ustedes no sé si tuvieron en la instrucción de la historia, tuvieron, sí, me hace recordar el texto de la diferencia que hay, cómo escribe Ariel de la Fuente y Enrique Barba, ¿no? Es decir, cómo los dos hablan de caudillos, ¿no? Y uno lo toma con una cuestión más, si bien son revisionistas, pero uno con la cuestión más marxista, ubicándolo a Rosas como ¿no? el gran referente, y el otro es más qué son los caudillos, empieza a ver qué relación tienen con las montoneras, qué se producía, es decir, y ambos están trabajando sobre el mismo tema. Y les cuento, ni vieron a Félix Luna, por ejemplo, leen a Félix Luna y le da otro tinte a los caudillos, ¿no? Él se enfoca más en el Chacho Peñalosa, porque le encantaba, el Chacho es uno de los últimos caudillos que va quedando en la historia argentina. Entonces cuando él escribe sobre el Chacho Peñalosa, el caudillo de La Rioja, le da otro tinte, ¿no? Un más romántico, un caudillo más de pueblo, ¿no? Y uno los mira a los tres y agarra y dice, la verdad que los tres investigaron sobre el caudillismo, pero cada uno le dio una mirada diferente, cada uno le dio una corriente diferente, ¿no? Y ahí van a estar ustedes en el brete, a ver, ¿cuál utilizo para enseñar a los chicos? ¿Los llevo más al revisionismo? ¿Los llevo más al marxismo? ¿Los llevo más al romanticismo, a la cuestión novelesca? Porque a veces la novela, o ustedes no quieran creer, la historia de novela, digamos, la historia escrita como una novela, atrapa más. No solamente a las personas que no saben historia o a las personas que les gusta la historia, sino también a los estudiantes. Entonces, tener para que ustedes lo sepan, trabajar el 45, así se llama el libro, el 45, trabajar la cuestión del peronismo con Félix Luna es una cuestión fantástica para los pibes, les encanta. Mucho más que trabajarlo con Romero, o mucho más que trabajarlo con algún texto de, no sé, qué sé yo, no me suena ninguno, Ora, por ejemplo, que trabaja el tema económico, ¿no? Es decir, son diferentes posturas. Y a veces uno lee con Félix Luna, lo mismo pasa con Roca. Cuando Félix Luna escribe sobre Roca y la campaña del desierto, y Osvaldo Bayer lo mira de una manera, ¿no es cierto? Luna lo mira de otra, y así. Bueno, ese va a ser el debate que ustedes van a tener que vencer en el aula o para preparar la clase, ¿no? Es decir, qué tipo de material, qué tipo de texto, cuál es el acceso que los estudiantes pueden lograr, ¿no? Ojalá que los libros comiencen a digitalizarse todos, hay mucha producción de libros digitales, la tecnología nos va... Eso es lo que yo recién les reclamaba, ¿no? Les decía, ¿cómo reclamarle? Ya van 20 años del siglo XXI. Bueno, están apareciendo libros digitales, están apareciendo esas cosas, pero bueno, los estudiantes tienen que tener también la computadora, tienen que tener internet, ¿no? Es decir, el acceso, ¿sí? De mi parte, ya está. Les toca hablar a ustedes ahora. Dudas, preguntas. Vamos que de acá nos vemos el 11 de diciembre, ¿eh? Dudas, preguntas, ¿cómo lo ven al tema? Ahora se quedan todos callados. Vamos, vamos, sin miedo, sin miedo. Bueno, yo te consulto algo. Parece que es la única que hablaba. Porque yo lo que me estás a entregar es lo que planteas en la unidad número 3. ¿Sí? Lo que yo planteo en la unidad número 3. Que dice máximo de entrega 30 de noviembre. Eso no va a ser así. No, porque no teníamos el plazo, no tenía la fecha todavía de cierre. Porque en realidad eso es porque te lo pide, para lo que nosotros cuando cargamos la tarea, te pide una fecha, ¿no? Entonces yo le daba un mes más o menos, claro. Pero Hay eso, ¿para cuándo lo tenemos que hacer la 27, plataforma? mirá, si podés antes mejor, pero el 27 se cierra el cursado.
Ah, ya les puse, sí, la fecha tentativa es el 25, le respondí, creo, ¿no? Si pueden para el 25, bueno, y si no el 27. Ustedes son cuatro, creo, porque la que está faltando es Gloria, que acaba de decir que no se puede conectar por la compu. Este, son cuatro, es decir, no hay problema si cae el mismo 27, no hay drama. Porque para nosotros también la fecha es tentativa. Nos pidieron el 27, nos van a estar, ya el 27 van a comenzar, profe, manden la planilla, pero bueno, si se pasa un día más no hay problema. Por eso les había puesto el 25. Para ustedes tengan eso presente. No les voy a dar trabajos en la parte 4, ¿sí? Voy a subir la actividad, perdón, va a aparecer como actividad, pero voy a subir los textos para que lo tengan presente y lo recuerden. El texto de, ¿qué le dije? Masone y Nagy, creo que no, ¿le dije? Esos textos, como para que los tengan en el final, los tengan ustedes, pero no tienen que hacer ninguna tarea, ¿está? Es decir, resuelvan lo que tienen que resolver ahora en esta parte que ya vimos, que es hasta la unidad 3 y listo, y se acabó la historia. Y por lo menos, sí, perdón, y traten por lo menos cerrar el cursado, por lo menos que quede aprobado el cursado, cosa que si no pueden por algún motivo presentarse en la mesa de ahora, se presentan en febrero. Creo que en febrero están las otras mesas, o sea, tampoco es vida o muerte, ya llegan cansados, llegan saturados. Y yo ya me voy a presentar en febrero porque no me gusta cerrar las inscripciones y tal vez yo no me sale. Uy, no me digas. Sí, no, Sí, este, yo tampoco. Me anoté porque me aparecía la fecha de la mesa para el 3 de diciembre. Y ahora me dice. Y no había anotado porque me quedaba bastante cerca y bastante apretado. no, es que a mí me pasaba lo mismo, o sea, me iba a llegar a los ponchazos y no sabía todavía si iba a aprobar el cursado, así que dije, no me voy a anotar, bueno, por la duda. ¿Ves? ¿Cómo no habrá cursado? No. A ver, esperen. Sí. No, yo tengo el 11. El 11 tengo yo la mesa, ¿eh? Sí, yo también, El 11 de diciembre. Bueno, por ahí si se quieren presentar, le mandan un mail a la secretaria y les dicen, mire, no me anoté antes porque... No, pregunto ahora cualquier cosa. Claro, no van a tener drama. Sí, una consulta con respecto a lo que venimos analizando y haciendo. A mí me hace mucho ruido esto de enseñar la historia reciente. Quería sacarme esa duda nada más con vos porque yo digo, o sea, y ahora se plantea que la escuela no está preparada o no enseña la historia reciente a los jóvenes estudiantes, ¿no? Pero eso nunca se va a poder hacer. Mi pregunta es, o sea, nunca voy a poder estudiar la historia reciente porque reciente. Me refiero al hecho de que si vos vas a buscar fuentes de información o demás, está bien, que no se plantea esto de, por ejemplo, los lugares de interés del museo de la ESMA, en este caso, para estudiar la historia reciente. Pero van a ser nuevas maneras que se van a utilizar o que podríamos incorporar nosotros para estudiar la historia reciente o para enseñar la historia reciente. Pero en sí es como que... No Claro. sé si me explico lo que quiero preguntar. Totalmente. Bueno, Esa es la duda que quisiera que mirá. poder conversarlo con vos, porque de repente a mí me parece que no se va a poder hacer nunca. U- Reciente. Uno de los grandes desafíos, ¿no? Que ahí también María Paula González habla de eso. Habla sobre la... De la demarcación. Exacto. Pero bueno, también de Amesola lo menciona. Bueno, el tema es así. Cuando uno dice historia reciente, ustedes saben que en el campo de la historia, reciente pueden ser 100 años. Porque en realidad no es nada. Si vos mirás la línea temporal y vos decís, bueno, los romanos establecieron el imperio hace 2500 años, ¿no? Es decir, o se fundó Roma hace 2500 años. Bueno, estás hablando de un contexto temporal donde mucha gente trabajó, investigó sobre la cultura occidental, la cultura de los romanos. El drama que vos empezás a encontrar cada vez que vos te vas acercando más al proceso, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, vos te vas acercando más a tu tiempo, lo que encontrás son, por un lado, menor cantidad de producciones historiográficas, ¿no? Es decir, los historiadores, te repito, vienen 40 años mínimo, 30, 40 años atrás, aunque ahora están apareciendo, y el siglo XXI creo que le ha dado una mano a las cuestiones de, especialmente todos esos
personajes, todos esos hechos, ¿no? A todas esas cuestiones sociales que estaban desaparecidas en la historia, ¿no? Es decir, hay como un revisionismo crítico muy interesante, donde le das dando el rol a la mujer, el rol a los marginados, a los pobres, ¿no? Que nació quizás en el 70, ustedes por ahí lo trabajaron con la microhistoria, o con la historia revisionista, pero nadie se hablaba, nadie se comportaba o nadie investigaba, por ejemplo, y producía un texto de la mujer hasta la década del 90, ¿no? Es decir, no aparece la mujer como un personaje importante en la historia hasta la década del 90 y ya les diría casi el siglo XXI. Por eso te está diciendo los autores que mencionan, ahí hay varios puntos de quiebre y uno tiene que ver con eso, con qué producción me voy a quedar. Si yo quiero enseñar historia con los diarios, estoy en el horno, ¿no? Es decir, ¿es una fuente? Sí. Lo que yo puedo hacer es utilizarlo como fuente, no como una cuestión histórica de producción de conocimiento, ¿sí? Es decir, yo quiero un ejemplo claro, mirá, si yo quiero trabajar el tema Malvinas, si yo busco el diario Clarín, el 25 de mayo de 1982 habíamos hundido 20 barcos, bajamos 30 aviones, le estábamos ganando a los ingleses. O sea, si agarro el diario de esa época, si agarro un trabajo historiográfico con testimonio de veteranos de Malvinas, te están contando otra cosa. Entonces ahí es donde tenés el proceso. ¿Podés usar un diario? Sí, lo podés trabajar como una fuente, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Yo no sé si les conté lo que pasó con el tema de Maldonado. Acá en Roca pasó un caso que salió hasta en los medios, se hizo gráfico en los medios, porque una profesora fue a trabajar el tema de Maldonado y lo expuso como el avance del capitalismo contra la sociedad y el asesinato de una persona, cuando ni siquiera, con todo respeto esto, ni siquiera había aparecido el cuerpo de Maldonado, ¿no? Es decir, ¿me entiendes? O sea, y ni la justicia había hecho Entonces, ahí donde uno tiene que tener los cuidados, y más cuando trabaja en equipo, es decir, ¿qué información llevo? ¿Qué información me propongo trabajar? ¿Sirven las revistas? ¿Sirven los diarios? ¿Sirve? Sí, pero vas a tener ese conflicto permanente. Lo único bueno que te trae la historia reciente es la calidad y la calidez de las fuentes, porque ahora contás con videos, contás con producción cinematográfica, contás, ¿no? Es decir, que antes no lo tenías, ¿no? Contás con una información muy rápida, es decir, te repito, de Macri todavía no se está escribiendo, porque dejó la presidencia, va a ser un año, pero en cualquier momento van a empezar a salir. Pero si buscás del Néstor Kirchner, vas a encontrar producción. Si buscás del crisis de 2001, vinieron de otros países a investigar qué había pasado en el 2001, ¿no? Entonces vas a encontrar información. Pero ahí donde vos tenés que utilizar los mecanismos, como dice Graciela Funes, de decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que voy a trabajar y en base a qué? Decidir, digamos, en las cuestiones de herramientas. ¿Podés ser una historia reciente? Sí, en base a ver qué trabajo y qué finalidad le vas a dar, ¿no? Si lo vas a hacer como una impulsión de un trabajo de investigación, lo más importante es guiarlo a los estudiantes, que vayan a un lugar determinado y puedan conseguir información de manera determinada. Porque si lo liberás, hoy Internet encontrás de todo y para todo, de todos los colores, ¿o no? La información está dando vuelta en el mundo. Pero el proceso, ¿cuál es? El proceso es que estás acotada, van a estar acotados a que la información, digamos, empírica de producción de conocimiento va siempre un poquito más tarde. Pero hay que tener paciencia, porque creo que estamos entrando en un momento de la historia donde la producción de historiográfica cada vez es mayor y es mejor, ¿no? Hay trabajo de investigación de Juana Zurduy, alguien que hace 40 años o 50 años, nadie era impensado que alguien revisara en el pasado y trajera a un personaje de la historia como Juana Zurduy. ¿Me explico? Es decir, pero la historia reciente tiene que ver con eso. Hay una historia reciente que de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, o de la Guerra Fría, todavía nos estamos enterando cosas de la Guerra Fría. Todavía. Y la que nos vamos a enterar. Y la que se van a enterar nuestros hijos, ¿no? Ya Inglaterra dijo que a los 50 años va a liberar archivos sobre Malvinas. Hay cosas en Malvinas que ni conocemos.
ni conocemos, porque tanto la Cruz Roja y la BBC de Londres, ellos trabajaban y filmaban cosas, pero nuestros corresponsales de guerra tenían una cámara. En cambio ellos filmaron, es más, las imágenes de un ataque a la flota que es re famosa, pasando los A4 sobre el medio de los barcos, es producida por la BBC de Londres. ¿Me explico? Es muy probable que dentro de 10, 15 años sepamos muchas cosas más. Y la historia reciente se va a ir como acercando. Me parece a mí que en el siglo XXI, y esto es una condición mía, bueno, me parece, ahí no recuerdo si es González que también lo marca, que los avances tecnológicos comienzan a acercarse a nuestra época, ¿no? Es decir, entonces capaz que 10 años para atrás ya lo vas a tener ahí, a la altura de la mano. Y ojalá que así sea también, ¿no? Para poder resolverlo y que los chicos puedan estudiar también la realidad. Ahora, vuelvo a reiterarte, recordá la ventana espacial, tiempo-espacio. Si estudiás sobre los pueblos indígenas y los problemas que tenían ellos hace 500 años, vas a ver que los podés trabajar en la parte contemporánea porque son los mismos. O muy parecidos, ¿no? No sé si fui gráfico, pero es la idea de que te lleves la impresión de que la historia reciente, si bien puede traerte dificultades, no es un proceso que no vas a poder llevar adelante. Sí, completamente. Sí, gracias. Dudas, preguntas, si no los libero. A estudiar, a seguir a seguir leyendo. Y no se hagan problemas, si no se presentan ahora, no tengan miedo ni vergüenza, nada. Y vuelvo a reiterar, cualquier pregunta me escriben un mail. La verdad, mire, lo leí en ese momento y ahora lo vuelvo a leer y me trae más dudas que certezas. Bueno, vemos a ver cuáles son las dudas y aunque sea por mail lo vemos, ¿eh? No tengan miedo, o sea, no sientan, porque es así, a veces uno lee un texto y, mira, sí lo entendí. Y hoy lo que yo dije, pero estaba apuntado a otra cosa el texto, entonces lo vuelvo a leer y encuentro otra realidad, ¿no? A veces pasa eso. Tiene que ver con nuestra comprensión y bueno, esto de no estar en el aula también nos lleva a estas cuestiones, ¿no? Así que tranquilos, no tengan no tengan vergüenza y nada de eso, ¿sí? Por favor, ¿ok? Espero que les haya podido servir todo lo que hemos hecho, ¿no? Es decir, si bien por suerte hemos podido completar el cursado de esta manera, ustedes tienen didáctica 2 y van a ver que hay una gran conexión con los textos que han trabajado ahora con la teoría y la práctica que viene en didáctica historia 2. Hay una gran conexión, no es que didáctica 1 es una cosa y didáctica 2 es otra, es una continuación y ambas están conectadas. Entonces, bueno, si el cuatrimestre que viene les toca virtual o presencial, quédense tranquilos que por lo menos de mi parte les he dado lo básico para que lo tengan y lo puedan llevar adelante tanto en un final como en la carrera de ustedes, que es lo más importante. Lo importante de acá no es que ustedes aprueben el final, lo importante de ustedes es que los textos que le he dado, los que leímos y los que no leímos, les sirva a ustedes en su carrera, ¿no? Porque algún día va a ser esa consulta. Recuerden, siempre yo me lo grafico así. Vieron que los abogados tienen como esa particularidad de tener en su escritorio o en su oficina, tener lleno de libros, ¿no? Nunca los leen ellos, pero lo tienen ahí. Bueno, para los profesores de historia es igual. Y algún día, hay que trabajar una obra de teatro. A ver, yo leí algo de eso. Entonces me voy a los archivos, didáctica 2. Mirá, acá hay un autor que hablaba sobre cómo trabajar la historia sobre digamos, la puesta en escena o con obras de teatro. Bueno, es igual. Ojalá los abogados agarraran los libros y se pusieran a ver qué decía sobre el derecho político. Pero bueno, es igual, la película es igual. Es como una biblioteca que les queda a ustedes y que les sirve para la formación, ¿no? Y vuelvo a reiterar, la formación puesta en el campo, ¿sí? Ya me parezco a Expósito, siempre habla así él, puesto en campo. Y sí, él es de didáctica general, ¿no? Expósito, sí.
Bueno, y les debe haber hablado, ¿no? La planificación no es un borrador y se pone en juego en el campo, en el aula. Me acuerdo de sus palabras, es así y bueno, no está equivocado, es así. ¿Sí? Es así. Así que bueno, quédense tranquilos. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? No, parece nada. Bueno, buenísimo entonces. Listo.